Bueno, pues Vilma Albaje, quien es viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días. Vilma, ¿cómo está? Todo bien, gracias. Decía usted fuera, un poco así fuera de cámara, el mundo cambió. El mundo cambió. Y ciertamente con la pandemia el mundo ha dado un acelerón. Su responsabilidad de comercio exterior. Parecería que el país cada vez está más obligado a mirar más allá de la frontera de los 48.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuáles son los planes del gobierno ante ese mundo que ha cambiado tan repentinamente? Pues los cambios que nos ha traído esta pandemia nos hace reflexionar bastante en cuanto a hacia dónde debemos dirigir nuestra mirada en términos de la economía nacional. El gobierno tiene y está ejecutando desde que asumió en agosto del año pasado metas muy claras que están dirigidas, por un lado, a fortalecer el capital humano de nuestro país para elevar la calidad de la formación y poder así entrar en este nuevo esquema de comercio que existe. Por otra parte, y ustedes lo han escuchado, el compromiso de diversificar nuestros mercados, nuestras exportaciones y multiplicar todo ese comercio que hemos tenido a lo largo de los años. En el caso del turismo, tenemos un 86% de actividad, de apertura. En el caso de los comercios se puede decir que ya está en un 100% abierto, todas las empresas y comercios. Sí, todas las industrias, tanto de bienes como de servicios, están trabajando a plena capacidad. Hay una realidad, si vemos las exportaciones, este mes pasado de marzo se rompieron récords superando las exportaciones de marzo del año pasado. Y recuerden que todavía marzo del año pasado no estábamos realmente en plena pandemia desde nuestro país. Pero vamos a febrero también se rompió récord. El mes pasado las exportaciones de tabaco duplicaron su nivel del periodo anterior y las zonas francas han estado en un franco crecimiento, no solo de exportaciones, sino de instalación y apertura de nuevas empresas. Como dice San Lobatón, que es el director de aduanas, que hubo récord en recaudaciones en aduanas, lo que indica que si hubo récord, entonces los récords que usted estamos hablando, estamos casi en una economía completamente abierta y en crecimiento. Abierta ha estado desde que nosotros firmamos estos acuerdos de libre comercio, indiscutiblemente, pero en el desarrollo del dinamismo que perdimos durante el periodo del año pasado, segundo semestre, vamos a decir así, sí, por la pandemia, por la pandemia, sí ya se ha reactivado totalmente. Señora Albaje, sí. A propósito, ayer el país recibió 2 millones más de vacunas de la Sinovac de China y el embajador de China en el país, Shang Run, decía que las relaciones comerciales y diplomáticas de la República Dominicana con China estaban llegando a su mejor momento, o sea, se estaba en una etapa de ampliación. ¿Cómo está la balanza comercial con respecto a ello? ¿Qué nuevos acuerdos hay? ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es la situación? Bueno, con relación a China, la balanza comercial nuestra es deficitaria, obviamente. Sí, no le puedo dar los números ahora, pero definitivamente. Es decir, nosotros les compramos más a ellos que lo que ellos nos compran a nosotros. Sí, sí. Obviamente, en todo momento, el mercado ha estado abierto para hacer los intercambios y demás. Nuestro país está fortaleciendo su oferta exportable para ir a muchos otros mercados. Conversaciones sobre acuerdos en ningún momento hasta ahora se han desarrollado. Sí existe un mandato de que el sector gobierno y el sector privado desde hace un tiempo
se sienten a explorar con otros países, como por ejemplo Chile, de economía complementaria, pues la búsqueda de un acuerdo de comercio que nos permita nosotros exportar con mejores condiciones a Chile y ellos también, sabiendo que estamos abiertos para las más grandes economías del mundo. O sea que al final, en ese caso, por ejemplo, pudiera ser una relación ganar-ganar, donde habría desvío de Ella comercio. dice que estamos abiertos para la economía mundial. Ahora, ¿estamos preparados aquí para tener esa competencia con los empresarios y comercios de otros países? Por supuesto que sí. Y parte de lo que estamos haciendo ahora también es buscando nuevas políticas comerciales que permitan evitar distorsiones en el mercado basados en malas prácticas que hemos tenido a lo largo de los años. Doña Vilma, mire, Perdón. tenemos dice que la situación con los chinos se complica cuando a uno le pidan una muestra, ¿verdad? Que los chinos te piden, dame una muestra de tal producto. Son tantos que no hay forma. Pero quería preguntarle, dicen que nadie se come la comida de un tiro, uno se va sirviendo poco a poco. En el caso del comercio exterior, la República Dominicana tiene los mercados tradicionales, Estados Unidos, Haití, que incluso queda reafirmado con el estudio que acaba de presentar el Banco Central hace poco, Unión Europea, que son los 3 mercados más importantes a lo que tenemos. Pero ¿cuáles son las miras que tiene la República Dominicana como mercados exportadores para uno saber hacia dónde conducir, qué tipo de producto y la calidad? Porque, qué sé yo, uno piensa en el mercado haitiano, uno dice, mando un pantalón con una pata más larga que otra y me la compran. Pero si lo mando para Europa me lo devuelven. Es decir, bueno, gracias a Dios ya nuestra industria se ha ido perfeccionando en muchos aspectos y la calidad prevalece. Quizás no tengamos la posibilidad de ir a mercados tan grandes en su totalidad como China, pero estamos hablando de que todo el mundo busca un nicho de mercado. claro. Entonces ahí, pues claro, uno identifica. Eso es por una parte. Por otra, el hecho de que estemos mirando más allá de los mercados tradicionales es parte de esta búsqueda de diversificación. Uno de esos mercados es Rusia. No podemos olvidar que con tantos turistas rusos al país en la última década, pues el mercado ruso en algunos puntos geográficos realmente ya está abierto a las cosas que consume nuestro país. Y estamos exportando, por ejemplo, piña, no directamente, pero sí a través de puntos en Europa y Medio Oriente.Nosotros estamos exportando a Israel, piña, aguacate, por ejemplo. Hay un nuevo acuerdo con la Unión Europea que ya se discutió. No se ha firmado, tengo entendido, por el tema del COVID, que es con el que se va a sustituir el acuerdo de Cotonú. Sí, el acuerdo Y entonces ese acuerdo plantea 2 cosas importantes que cambian. Primero, menos cooperación y más, como usted decía, ganar, es decir, más negocio. Tú me compras, yo te vendo. Pero ese acuerdo está contemplando ahora ampliar prácticamente a todos los países de América Latina como parte de esos acuerdos. ¿En qué puede verse República Dominicana favorecida o afectada con ese nuevo acuerdo? Vamos a distinguir. El acuerdo post-Cotonú, que es como se le llama, es un acuerdo que va dirigido a la relación más bien de carácter político y de cooperación al desarrollo. El acuerdo comercial que nuestro país tiene con la Unión Europea es el ETA. Es el EPA. Y el EPA, que es acuerdo, por sus siglas en inglés, Acuerdo de Asociación Económica, es un acuerdo de libre comercio. Sí. Y es firmado con los países del Caribe. En ese sentido, nuestro país tiene ventajas importantes porque ha podido proteger los productos sensibles y ha podido permitir la entrada de productos que nosotros no fabricamos. Y hacia el mercado europeo tenemos absolutamente todo abierto, cumpliendo con las reglas de origen que todos sabemos
es esencial. A propósito de que usted menciona el acuerdo con la Unión Europea, ¿en qué situación ha quedado el país con respecto? Porque nosotros hacíamos muchas exportaciones de productos agrícolas a Inglaterra, pero vino el Brexit Brexit se divorció de la Unión Europea. Entonces, esas exportaciones que se hacían vía ese acuerdo a Inglaterra, al Reino Unido, incluso llegaron hasta a publicar una foto de los príncipes comiendo mango dominicano. Creo que Inglaterra ha mantenido las condiciones. ¿Cuál fue el negocio que se ha llegado para el negocio? Es un buen concepto. Para cerrar la idea, los productos dominicanos entran libres al mercado europeo. ¿Y qué pasó a través del EPA? ¿Qué pasó con la Unión, con el Reino Unido? Pues se hizo lo que se llama un rollover, se usó el marco que ya existía entre CARIFORUM, que es CARICOM y nosotros, y el Reino Unido, y se firmó otro acuerdo. Y ambos están vigentes. Eso quiere decir que el acuerdo post-Cotonú, que como te decía, va más hacia lo político y a la cooperación al desarrollo, no importa que no haya sido firmado todavía, porque nuestra relación comercial se basa en estos dos EPAs, el del Reino Unido y la Unión Europea. Y ahí quiero enganchar con lo que hicimos ayer. ¿Por qué? Porque son justamente esos dos acuerdos los que más oportunidades nos van a dar o nos están dando. ¿Qué pasó ayer? Ayer, y ese documento que usted tiene ahí para que nos presente, ve qué fue lo que nos trajo. Bueno, pues ayer, un momento histórico para la República Dominicana, se lanzó la primera estrategia nacional de exportación de servicios modernos. ¿Qué significa esto? Servicios modernos. Servicios modernos. Primero, ¿qué son servicios modernos? ¿Qué incluye? Los servicios modernos son todos aquellos servicios que tienen un componente y se fundamentan en la tecnología de información y en las comunicaciones. Ahí estamos hablando de eso que todo el mundo menciona, economía naranja, que es cine, moda, gastronomía, videojuegos. Aunque ya los economistas no quieren que le llamen economía naranja porque como que le quita peso, porque son elementos muy valiosos en la cultura. Usted sabe que todos esos procesos se van transformando. La verdad es que cada uno de estos subsectores en sí mismos es un elemento trascendental para el desarrollo de nuestro país. Hoy en día, 1/3 del comercio de servicios en el mundo se desarrolla y se origina en países como el nuestro. La República Dominicana, conforme a las estadísticas del Banco Central, exporta en servicios casi un 60% de su producto, o sea, el peso es un 60% de su Producto Interno Bruto. Tradicionalmente, turismo y comunicaciones. Sin embargo, ahí existe ese nicho en el que podemos desarrollar. Señor Arbaje, hay un tema que yo diría que es una materia pendiente que tiene el Estado dominicano como tal. Usted sabe que somos suscriptores del DERECAFTA, pero hay una serie de productos que ya creo que dentro de 1, 2, 3 años, 24, 25, ya tendremos el desafío de buscar nuevas alternativas por la gran cantidad que nos llegará a nosotros, quizás algunos cuya producción la tenemos aquí. El arroz, pero por ejemplo. no sé, el arroz, por ejemplo, ese es uno de los tantos. ¿Nos estamos preparando con ese asunto? Sí, aunque este es un tema que estamos trabajando a lo interno del Estado con los sectores de productos sensibles, le puedo señalar y garantizar que hemos desarrollado desde el día 1 una relación de comunicación permanente, reuniones permanentes, estrategia y contactos para que el país a lo interno y a lo externo pueda responder a este gran reto y a este nuevo paso que el DERECAFTA tiene. No podemos olvidar que, si bien es cierto, se termina el desmonte arancelario en los próximos años, exacto, no quiere decir que el acuerdo se acabó. Por el contrario, es entonces que va a aumentar. Es cuando
todo lo demás, todo lo que se llama disciplinas comerciales va a empezar a tener mayor vigencia. Y ahí entra también todos los aspectos de regulación de temas de servicios e inversión que son trascendentales para el país y que es uno motivo de este proceso. Señor Lima, la pandemia, pues lógicamente ha cambiado mucho de estas cosas. Es probable que haya muchos negocios que no regresen con la vitalidad con que tenían antes de la pandemia, pero surgen nuevas y grandes oportunidades después de la pandemia, ¿vale? ¿Tiene el país algún proceso de estudio para identificar nuevos negocios o cómo reinventar nuevos negocios? Por ejemplo, qué sé yo, pienso en el turismo como principal actividad. Es probable que después de la pandemia vengan más turistas que antes. Realmente vengan muchos turistas buscando otra cosa diferente a lo que tradicionalmente hemos ofertado. ¿Tiene el gobierno alguna unidad ubicando esas potencialidades para echarle adelante? Creo que estamos todas las entidades vinculadas al desarrollo de la economía y al compromiso de pues elevar y crear mayores empleos y de mayor calidad, trabajando en ese sentido de manera coordinada. Esos nuevos sectores son justamente estos de los que hemos estado hablando. El desarrollo de videojuegos, el desarrollo de software, el desarrollo de tecnología de la información, movernos de call centers, que son muy importantes y que emplean hoy más de 22,000 personas, a actividades como las que he descrito, que adquieren un componente de valor agregado mayor. Se está trabajando no solo con la identificación, estamos trabajando con encuestas a través de organismos internacionales que dan soporte y cooperación al gobierno para identificar mayores nichos, para identificar todo ese capital humano que se ha preparado y que cuando regresó al país no encontró dónde insertarse en esas actividades de profesionales. Y estamos desarrollando, perdón, para concluir la idea, estamos apoyando todo el tema del desarrollo profesional de exportación, como son todos los servicios de salud, por ejemplo, que han implicado la creación e inversión de extranjera directa en, por ejemplo, hospitales, en algunos lugares puntuales. Entonces, estas encuestas que se están desarrollando pronto nos darán, por una parte, dónde está el recurso humano que se preparó en estos aspectos. ¿Cuáles son las necesidades que la industria requiere que demanda para fortalecerse? Por ejemplo, se ha identificado que necesitamos más personal preparados en efectos especiales, en maquillaje para efectos especiales, para hablar del cine, que es esa industria. De la cuarta revolución industrial. Entonces, ese tipo de información. Está haciendo unas consultas nacionales para ver hacia dónde trabaja. Pero, ¿cómo se piensa hacer esto? Por ejemplo, pienso cuando surgió el concepto de la economía inteligente, la República Dominicana comenzó a montar en las zonas de Boca Chica lo que sería una zona franca de alta tecnología. De eso quedó el ITLA, que se ha quedado como una especie de universidad tecnológica. Correctamente. Pero la idea era plantar ahí toda una serie de industrias de producción de bienes de esa calidad que usted ha mencionado para fines de exportación. Pues, ¿se piensa retomar ese proyecto o eso se está haciendo de otra manera? No. El ITLA y todo ese parque forma parte de la estrategia y es importante precisar que este trabajo, que se fundamenta en 5 pilares, fue desarrollado desde los orígenes de la industria y del sector gubernamental de manera conjunta. Entonces tenemos más de 40 instituciones del sector público y del sector privado, como la Cámara TIC, como la Asociación de Diseñadores de Modas, InModa, DGCine, los grupos de guionistas, etcétera, involucrados en el asunto.
comprometidos, más que involucrados, comprometidos en este proceso. Y ahí vimos los 5 pilares. El primer pilar es el tema del desarrollo de las capacidades. El segundo se enfoca en la normativa y en todos los marcos legales para ir creando esquemas que permitan favorecer, incentivar y desarrollar estos servicios modernos. El tercero es el desarrollo de un esquema de financiamiento y estrategia de atracción de inversión extranjera. Usted hablaba de ese desarrollo que hubo en la costa sur y indiscutiblemente el tema de la inversión extranjera directa ha sido vital para este tipo de o nacional. Usted toca el tema de la inversión extranjera. En este momento, República Dominicana, ¿cuáles son los rankings que mantenemos con respecto a los diferentes países con respecto a nosotros y sus inversiones? ¿Cuáles son los rankings que mantenemos? Mire, esa es una pregunta que yo no tengo los datos en este momento para contestarle, porque es un análisis comparativo de cómo estamos vis a vis las inversiones en otros países. Lo que sí le puedo garantizar es que la inversión que ha llegado al país en estos meses, desde noviembre hacia acá, supera la que había llegado de noviembre del 19 a marzo del 20. Del 20. Ustedes estamos hablando de la cuarta revolución. Se supone de que con la pandemia el mundo cambió, sobre todo en asuntos de tecnología. La tecnología lo que hizo fue avanzarse. ¿Ustedes tienen algún tipo de programas o conexión con el ITLA y con Infotet para decir cuáles son los empleos que va a necesitar el comercio en esta nueva etapa? ¿Ustedes han hecho algún tipo de ejercicio Por de eso decir, le decía, tenemos que ensayar sobre esto? Mire, cuando le hablaba de los pilares, me refería justamente a ese camino. La estrategia es una hoja de ruta donde dice qué debemos ir haciendo cada día de aquí a 4 años para lograr los objetivos que tenemos. Y por ejemplo, actores involucrados, MESID, le estoy leyendo la estrategia. Desarrollo de capacidades, acciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. MESID, Infotet, Camaratic, ANCHAM, DGCINE, Prodominicana, Fedocámaras, ANCHAM es la Cámara Americana de Comercio. Centro MIPYMES Exportadoras, Caribbean Export, el sector privado en cada uno de los subsectores, ITLA y ONE. Ese es un ejemplo. Por otro lado, tenemos FONPROCINE, la academia, es decir, las universidades, volvemos al ITLA, al Infotep, Agenda Digital, le estoy poniendo otro, Banco Central, Mesa de Estadísticas. Ha sido creada una mesa de estadísticas porque uno de los mayores retos que tenemos es cómo llevar las cuentas de lo que realmente se exporta. Doña Vilma. Hay gente que está en su casa, hace diseños de interiores de casas o diseños de casas que se están construyendo en todo el Caribe y en los Estados Unidos, en las costas. Y eso es exportación de servicios profesionales. Claro. Doña Vilma, fíjese, la búsqueda de la inversión extranjera es una cosa que se planifica, es decir, no viene solo, es decir, hay toda una búsqueda. Recuerdo que el presidente Fernández usó mucho sus viajes para reunirse con grupos de inversionistas y presentar las bondades. Ahora vi que el presidente Luis Abinader lo hizo en España. Se juntó con un grupo de empresarios, expresarles sobre las bondades de invertir en República Dominicana. ¿Se tiene una estrategia clara en ese sentido de salir a perseguir esas inversiones? E incluso hay un sector aquí que tal vez lo hemos subestimado históricamente, que son nuestros peloteros ricos.
Nosotros actualmente tenemos 98 millonarios en el roster de Major League Baseball, posiblemente invirtiendo su dinero en algún otro lugar. Está que Edwin Encarnación que hizo el Paris Hilton. Bueno, el propio presidente fue a dar el primer, en la Romana. ¿cómo que llama ahora? Palazzo, ¿verdad? Porque antes no, Palazzo. ya parece que han dejado de usar el pico y usan la pala. La pala. De un expelotero, Encarnación, abriendo un hotel. ¿No hay un potencial de inversión en estos muchachos que se hacen millonarios y que tal vez están expuestos siempre a malos negocios porque vienen sin ideas, hacen malos negocios, lo engañan, quiebran? Que el país pueda tener ahí una bolsa importante de inversionistas en proyectos seguros para desarrollar el país. ¿Cuál es la estrategia que se tiene? En este momento en se esa está búsqueda? trabajando, hay 3 instituciones, bueno, hay varias instituciones que están trabajando en la Estrategia Nacional de Atracción de Inversiones. Sobre todo porque como ha cambiado el mundo, tenemos que mirar hacia otros sectores. Está el Ministerio de Industria y Comercio, que es el responsable y el órgano rector de toda actividad económica, comercial y de inversión. Está la Cancillería conjuntamente, está Pro Dominicana. Pro Dominicana. Exacto, Pro Dominicana, cuya responsabilidad ya es promover la atracción. Pues hay un acompañamiento desde la presidencia, con la vicepresidencia, etcétera. El caso de los peloteros es interesante que lo menciones, porque no creo que nos hayamos sentado a pensar que ese es un sector, un grupo meta al cual acercarse con una garantía desde el Estado que sus inversiones serían dirigidas o podrían ser dirigidas a espacios primero apoyados y respaldados por el gobierno porque forman parte del plan del desarrollo del país, lo cual tomamos debida nota. Pero sí, estamos trabajando en esa estrategia e indiscutiblemente ahora el ministro Bisonó también tiene una agenda que va a desarrollar en algunos otros países amigos donde hay muchos intereses, hay intereses de fortalecer la inversión, México, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Brasil, Chile, Colombia, son países que tienen inversión algunos y otros no. A propósito, pero sí. En el caso perdón, Caminero, para ver si cerramos este tema. Tengo entendido que Estados Unidos le ha pedido al gobierno dominicano y posiblemente al Ministerio de Industria y Comercio garantía de que el alcohol que se exporta allá está fuera de riesgo de lo que hemos tenido aquí. ¿Es así? Bueno, no sé si ha pedido la garantía, si ha habido su preocupación basado en lo que ha sucedido en los medios. No podemos olvidar que siendo socios principales nuestros y nosotros el cuarto o quinto socio principal de exportación y comercio con los Estados Unidos del hemisferio, dan seguimiento muy cercano a las cosas que suceden en nuestro país. Sí han estado preocupados por lo que ha sucedido, pero obviamente garantías hay porque, como sabemos todos, esta parte de la manufactura de alcoholes adulterados. Sí, cuando digo garantía es justamente por la preocupación de que alcohol adulterado no entre al mercado. No sería factible tomando en consideración que el comercio de estos alcoholes se da a través de la industria formal y de gran peso en el país. Señor Arbaje, ¿han contemplado ustedes la posibilidad de que el conflicto que tenemos ahora mismo con Haití por el caso del desvío del río Masacre pueda afectar de alguna manera el comercio exterior, donde tenemos una balanza comercial muy favorable para República Dominicana? Yo creo que cualquier situación en Haití siempre tiene un impacto en el comercio y en la migración. Son los dos aspectos esenciales en nuestro intercambio. Lo que nosotros esperamos y estamos tomando medidas es de que el comercio siga fluyendo como hasta ahora hemos estado, vamos a decir, trabajando. Los mercados están funcionando y confiamos en que esta situación
que cada cierto tiempo hay un elemento nuevo que se da, no entre nosotros nada más, entre cualquier países exacto, que comparten fronteras, no impacte ese comercio. Para nosotros es vital y el gobierno está comprometido también en ese perdón, compromiso de mantener fluido, porque también para Haití el intercambio comercial es vital. Muchísimas gracias a doña Vilma Albaje por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, fue la entrevista de Vilma Albaje, viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros, por ser fiel a este canal, al grupo de medios Telemicro. Nos vemos mañana aquí a las 6 en una nueva jornada de matinal.